Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? A ver, ahí te habilito. Ahí estoy. Ahí está. Correcto, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, hola Carlos. ¿Cómo están todos? Todas. Si escuchan algún ruido de fondo, sabrán disculpar. Son mis nietos que están recibiendo a sus amigos. Es domingo, así que vamos a disimularlo, ¿sí? Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a este primer conversatorio, Hipnosis y algo más, que iniciamos hoy junto a mi amigo, socio, colega Andrés Monroy. Vamos a ver qué sale, porque hoy vamos a hablar justamente del tema sobre que va a tratar este primer conversatorio, que es eso, una charla que vamos a tener, incluso con la participación de ustedes en algún momento, es hacer un marco abierto y vemos qué sucede, qué podemos ir aprendiendo entre todos, qué podemos ir generando, siempre teniendo como eje el tema la hipnosis, especialmente el modelo quinta generación, que les iremos contando a aquellos que no conozcan de qué va. Y el tema de hoy va a ser justamente descubriendo la mente inconsciente, que bueno, querer conceptualizar lo que es la mente inconsciente, pues ¿sí? Es como un contrasentido, así que vamos a ver, vamos a fluir a lo largo de la charla, del conversatorio, a ver de qué va. Así que Andrés, bienvenido, adelante, si quieres aportar Gracias, algo más. Gracias, excelente. Sí. Mira, cuando uno habla de estos temas, hay varias formas de llegarle al tema del inconsciente, pero hay una que es, creo que la que hemos aprendido nosotros acá, que tiene que ver con preguntarnos por las decisiones que tomamos. Si tú quieres ver en qué momento de tu vida aparece o está presente el inconsciente, que obviamente es 24 horas del día, tiene que ver justamente con preguntarte con qué tipo de decisiones tomas muchas veces. ¿No te ha pasado que, a ver, por ejemplo, mucha gente piensa, pero muchísima, que las decisiones que tomamos en la vida son decisiones conscientes, que obedecen a un razonamiento, a una lógica, a algo que está matemáticamente predeterminado? Déjenme decirles, el 95% de las decisiones que tomamos en la vida no obedecen al consciente, obedecen al inconsciente. Es decir, las decisiones son en su gran mayoría inconscientes. Te pongo un ejemplo que a mí me encanta colocar como ejemplo para abrir este espacio. Sobre todo con el tema de las damas, ¿no? O más fácilmente, mi esposa. Se van a un centro comercial, lo caminan divinamente, pasan frente a una zapatería, ya sabemos lo que pasa cuando ven zapaterías, ¿no? Es un tema antropológicamente hablando, no estoy inventando nada, ustedes saben que es así. Entonces, ves unos zapatos que te gustan y después que los miras, te acercas para ver el precio y dices, ¿cuánto? No, ya va, esto no puede ser. Y conscientemente dices, esto es un gasto innecesario, yo tengo en mi casa 100 pares de zapatos, que promedio es más o menos lo que tienen, y entonces sigues tu camino. 10 pasitos para más allá, dices, bueno, para eso trabajo bastante, para darme mis gustos. Y entonces te devuelves a la zapatería y compras el par de zapatos, eso sí, saca la tarjeta de crédito. Todo eso para ti, si tú lo evalúas, fue una decisión razonada. Vale lo mismo para el hombre que salimos a comprar una llave de tuercas, ¿no? Vale lo mismo. Y cuando sales de la zapatería, también tomas conciencia de que verdaderamente yo tengo 100 pares de zapatos en mi casa y me compré unos más. Pero bueno, la satisfacción de la compra lo merece. Cuando tú evalúas esto, y lo que estoy hablando es parte de un estudio científico, es la vida real, pero científicamente estudiado, que realmente la decisión de comprar la cartera estaba inclusive antes de que hubieses ido al centro comercial, solo que tú no te habías enterado. Por allá la viste quizás en una publicidad, la cartera, alguien, una amiga tuya cargaba la cartera y te pareció muy linda, pero así como de golpe se te olvidó, no se olvidó. Quedó el estímulo de la compra por allí y tu inconsciente lo tomó. Como el inconsciente está justamente para mimarnos, para protegernos,
para concedernos caprichos, para eso que está el inconsciente. El consciente no, el consciente es tacaño. El consciente dice, no, ya va, hay gastos en la casa que hacer. El inconsciente va por detrás y busca la manera de que te deje el gusto. Entonces esa compra de la cartera al final del día fue una compra que ya estaba lista, sentenciada esa compra, solo que nos damos cuenta después. Entonces cuando uno habla de hablar con el inconsciente o cómo reconocemos el inconsciente, normalmente lo reconocemos en actos como ese, que después tú tratas de... ¿Para qué sirve el consciente entonces? Para justificar lo que el bandido del inconsciente hizo. Como diciendo, bueno, para eso me tengo que dar mis gustos, para eso tengo plata, o lo que sea que lo justifica. Es un juego que puede ser aterrador, de hecho, porque tú dices, bueno, ¿y en esto dónde queda el libre albedrío? Si el inconsciente decide por mí, bueno, queda en entredicho el albedrío. Realmente las decisiones, y lo siento mucho, pero la gran mayoría de nuestras decisiones se toman de espaldas al consciente, a la razón y a la lógica. Entonces, yo diría que por ahí pudiéramos nosotros ir ampliando el tema, Edgardo, e introducirnos en el tema de cómo nos relacionamos con ese inconsciente, quién es y cómo podemos influir en él. Porque algo hay que hacer. Mira, Algo hay que hacer, ¿no? Algo que a la mente inconsciente le llama mucho la atención, ¿sí? Y de hecho presta mucha atención. Fíjense en las publicaciones de Facebook, esto los publicistas lo saben muy bien, cuando detectan un rostro humano en una publicación, y si es un rostro atractivo y si tiene algún colorido, se detiene. ¿Vieron cuando hacemos scroll down? ¿No? Movemos el dedito y vamos en Facebook, en las redes sociales, y chusmeando así. Y en fracción de segundos, la mente le envía un mensaje al dedito, en milésimas de segundos se detiene y el ojo presta atención a algo. Esas no son decisiones conscientes. Es tan veloz que no es consciente. Bueno, por ese mismo motivo, como este es un conversatorio, ¿sí? Si quieren disfrutarlo, enciendan sus cámaras para que sea un conversatorio, ¿sí? Porque si no, es como ir a tomar un café, te invito a tomar un café, me pongo el diario acá, ¿sí? Ya háblame y yo leo el diario. ¿Sí? Así un poco me siento yo al menos, ¿sí? Si me disculpan la franqueza, ¿sí? ¿No? Entonces, enciendan sus cámaras para que sea un conversatorio, podamos vernos, percibir el rostro, salvo que tengan aviesas intenciones, ¿sí? Vaya a saber cuál, inconfesables intenciones, el estar acá, ¿sí? Y sépanlo también que, aunque ustedes no lo crean, la tecnología y ciertos poderes especiales que tenemos con Andrés nos permiten ver qué es lo que están haciendo. ¿Sí? Tal cual. No sé si les ha pasado, Andrés, ¿te ha pasado que estamos hablando de algún tema y hablando, ¿sí? Hablando solamente, no hemos escrito nada y tenemos algún dispositivo cerca y a las horas o días, ¿sí? El tema aparece en una publicidad de Facebook? Así es. Así es. Fíjense que tiene, bueno, nuestro inconsciente funciona un poco de la misma manera, va guardando un registro de todo. Así que nos encantaría que, por eso, que enciendan las cámaras para poder vernos, ¿sí? Además, los que tengan las cámaras encendidas, al final posiblemente se lleven algún premio, ¿sí? Alguna recompensa. Ahí estamos. No todos, pero bueno, ya son más los que nos podemos ver. Bien, Andrés. Bueno, a los que prendieron la cámara, aprovecho para saludarlos, darles la bienvenida a todos los que están, ¿sí? Incluso varias caras muy conocidas. ¿Sí? Y, ¿qué te parece? Hacemos una prueba, Andrés. Mira, a ver, ¿quién se anima? Nos trajo en este diplomado una porción única y especial. No dije quién se anima a hablar. Sí, ya lo cacho. Okay. ¿Quién se anima, ahora que le demos el micrófono, a explicarnos qué es la mente inconsciente? ¿Qué es silencio? ¿Qué es la mente inconsciente? Sí, era una broma. Ahora quiero preguntar otra cosa. ¿Sí? Cuando yo dije esto, ¿qué sintieron? Coméntenme. A ver,
¿Quién levanta la mano y me comparte? Solo eso. Cuando yo dije, a ver, Arturo, que ahí vi que hiciste algunos microgestos. Arturo, a ver, cuenta. ¿Qué sentiste cuando decían, habilítate la cámara? Ya está. ¿Yo? ¿Hay Sí, otro Arturo o soy yo? Sí, Arturo Ceballos, mi estimado. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, es que antes me agarró porque estaba formulando inconscientemente una pregunta. Para hacer el trabajo, es mejor dejar aparte la conciencia, la parte consciente, integrarlos ambos o aislar el inconsciente, por ejemplo, haciendo algún ejercicio como PNL antes de que me... Ok. ¿Y si yo te tomo un examen ahora? ¿Sí? A ver. Ok. Sí. Bien. La pregunta iba a esto. Cuando yo digo la palabra, a ver, tomar un examen, cuando lo dije recién, alguien me va a decir que es del inconsciente. Quiero que me cuentes qué pasa en el cuerpo de cada uno. Sí, empecé a sudar. Bueno, me puse nervioso. De por sí soy nervioso para hablar. Okay. Aunque no sea en público, como es el caso, Bien. Pero ya me siento estresado. Ok. ¿Y eso que sentiste, Arturo? Identifícalo, ¿en qué parte del cuerpo lo sentiste? Pues ahora sí que toda mi cara, porque eso me sonrojé. En toda tu cara. Bien. Sí. Fíjense. Todo eso que nosotros etiquetamos con una emoción y le ponemos un nombre, ¿no? Lo conceptualizamos, ¿no? Lo que decía Andrés hace un momento, ¿no? Después de comprar, conceptualizamos, justificamos, ¿sí? Conscientemente, cosas que hemos decidido inconscientemente. Eso que sintió Arturo, lo que sea que haya sentido en su rostro, es una señal de su mente inconsciente. ¿Bien? Y que esas señales ocurren todo el tiempo. Simplemente que no estamos acostumbrados a percibirlas. ¿Bien? Ante una situación de estrés, de riesgo, de disfrute, ante cualquier situación, nuestra mente inconsciente, ¿vieron cuando imagínense, van a comprar? A mí me pasa cuando entro a una librería, ¿sí? Y estoy eligiendo el libro y siento algo en mis manos, me transpira la mano, lo llevo, no lo llevo, pero Elisa se va a enojar porque ya tengo muchos libros y después dice que no lo leo, que malgasto la plata y todo. Eso que pasa en nuestra mente es un aviso de la mente inconsciente que básicamente nos dice que haga algo o que deje de hacer algo. Punto. Después viene todo lo que dijo Andrés, ¿sí? La conceptualización, la racionalización, la justificación de decisiones que tomamos inconscientemente. Sí, adelante Andrés, si vamos haciendo. Claro. Gracias Arturo. Gracias. Claro, es lo que se llama, Arturo, en este caso, ese sonrojamiento se llama señales orgánicas. ¿Sí? Es una forma en que el inconsciente se manifiesta. Fíjate, ¿qué es sonrojarse? Esa es una función que conscientemente yo no puedo determinar cuando me sonrojo o no. ¿Algunos de ustedes alguna vez, creo que nunca, pero tal vez puede ser, lo han atrapado en una mentirita? Probablemente no, ¿verdad? A todos les ha pasado. Nunca, nos atraparon en aquella mentirita. En aquella mentirita, bueno, yo no, nunca en mi vida, la verdad. Nunca, soy nunca. Impoluto. Se sonroja esto. En el caso mucho de los hombres, aparece una bendita gota, que no, si no se la pudiera borrar, pero una gotica que le corre por acá. No sé de dónde sale esa gotita. En el caso de las damas, se le hace un bigotito de sudor acá arriba. Y fíjate, uno no quiere que eso aparezca porque me está delatando. Me está delatando. Pues quédate delatado porque no hay forma de evitarlo. Son respuestas orgánicas a través de la cual se manifiesta el inconsciente, que maneja todo el aparato parasimpático, en el cual nosotros no tenemos. Es como decir, yo quiero acelerarme el corazón o lo quiero ralentizar conscientemente. No, tu inconsciente se encarga de que tu corazón lata como tiene que ser para mantenerte con vida. Bueno, pasa lo mismo acá. Entonces son manifestaciones, repito, orgánicas del inconsciente, y por eso es que no se puede mentir al inconsciente. O sea, cuando el inconsciente habla,
Lo dice, es lo más sincero que puede haber, aunque nos cause a veces perjuicio, ¿no? Uno quiere decir una mentira y enseguida o se sonroja o comienzan a aparecer otros elementos que te identifican. Uno reconoce una mentira hoy en día. En mi caso es muy fácil porque mis orejas se ponen rojas. Me dicen, porque yo jamás he mentido, pero alguien me dijo una vez que mis orejas se ponían rojas. Y como no son muy pequeñas, entonces son muy visibles, parecen como 2 semáforos. Yo quisiera que eso no apareciera, pero aparece. Entonces es muy interesante esto. Y fíjense, por ejemplo, cuando tenemos sueños, hay unos movimientos oculares rápidos, por ejemplo. Hay un estado de profunda relajación. Mi corazón baja a 45, 50 pulsaciones por minuto. Mi respiración se hace relajada y entramos en un letargo, en estado de sueño, que no es hipnótico, ¿no? Que son manifestaciones propiamente de un estado de suspensión de vida, digamos, donde el inconsciente está actuando directamente para que al día siguiente te despiertes sano y salvo. Todo eso son manifestaciones del inconsciente. Y en el sueño como tal, aparecen entonces imágenes, símbolos. El inconsciente no habla idioma, se expresa a través de símbolos e imágenes. Entonces, cada una de esas imágenes, ese símbolo que aparece, tiene un significado. ¿Dónde está el problema? Donde interviene de nuevo el consciente para justificar eso que vimos allí. Siempre aparece en mi sueño una mata de limón, un árbol de limón. Eso fue que mi abuelo tenía una mata. No. En lo que conceptualizas o tratas de darle explicación verbal, conceptual, intelectual al sueño, lo desnaturalizas. No va por ahí. No ocurre de esa manera, como nunca le vamos a conseguir explicación. Como usted ve por ahí que aparecen, ventas en Google y aparezca significado del sueño tal, es muy cómico porque soñé con culebra. Entonces te dicen, culebra, tenga cuidado que alguien está hablando mal de usted. No va por ahí, créanme que no va por ahí. Supercherías, digamos, ¿no? En el fondo la culebra en todo caso, asesinatos con culebra, es un símbolo que probablemente representa inteligencia. Fíjense, no tiene nada que ver con, algunos lo identifican, por ejemplo, con inteligencia, con luz, con sabiduría, la serpiente, ¿no? Entonces, y hay otras escuelas que determinan que es otra cosa. De modo que es muy complejo esto de uno poder identificar realmente ese símbolo que aparece allí, o ese sonrojamiento que aparece ahí, o esa gotita que aparece, de dónde proviene eso, etcétera, ¿no? Entonces es muy interesante. Ahora, Edgardo, el tema es el siguiente. Conscientemente, eso sí, podemos afectar al inconsciente. Y el inconsciente afecta al consciente. Eso lo hemos dicho en otras oportunidades donde nos hemos reunido y lo repetimos en todas las veces que hablamos de esto, porque las personas que llegan nuevas a aprender hipnosis o sienten curiosidad por la hipnosis, deben saber que uno de los descubrimientos más grandes, que se considera uno de los descubrimientos más grandes, en los años 1950-60, fue establecer que nosotros conscientemente podíamos afectar al inconsciente. Desde el punto de vista de la psicología, del campo de la psicología, es uno de los descubrimientos más grandes de la humanidad, de hecho, dicen algunos. Porque si eso es así, mírale el campo que se abre, el campo de posibilidades infinitas que se abre si yo soy capaz de conscientemente afectar a mi inconsciente. Y eso es algo que nosotros hacemos a partir de la hipnosis. Una de lo que propone la hipnosis es justamente la posibilidad de afectar conscientemente mi inconsciente, nuestro inconsciente, y a partir de allí pedirle al inconsciente, solicitarle aquellos recursos que conscientemente somos incapaces de aportar a la situación que estemos viviendo, a nuestro quiebre, a nuestras brechas de desempeño, nuestro modo de comunicación, aquella adicción al tabaco o al alcohol, etcétera, ¿no? Un amplio rango de opciones de trabajar con el inconsciente a nivel hipnótico. Edgardo. Sí, Andrés, ¿qué te parece si abrimos unos minutitos, un marco abierto? Si aquí hay preguntas, consultas, si no seguimos, Andrés, charlando. Yo tengo un café acá, así que charlamos como si estuviésemos, ¿sí? Tenemos todavía 40 minutitos, así que si hay alguien que quiera preguntar, consultar, lo que sea. Daniela, adelante. ¿Cómo te va, Daniela? Gusto de verte. Fíjate si puedes habilitarte el micro.
Ahí sí. Ahí está. Sí. Hola, ¿cómo Hola, estás? muy bien, Edgardo. Cariños a Andrés también y a todos. Quería, bueno, en base a lo que estaba comentando Andrés recién, la interpretación en cuanto a la hipnosis, lo que vive cada paciente cuando se somete a un proceso de hipnosis, ¿también no tiene interpretación? ¿Qué ocurre ahí? Reformula la pregunta, que en mi caso no me quedó clara la pregunta, Daniela, por favor. Ya. Con lo que comentabas, cuando uno vive una hipnosis, por lo general, en algunos casos, ven algunas cosas. ¿Ya? Últimamente las hipnosis que yo me he estado haciendo, no he visto nada, solamente veo como auroras boreales. Entonces esa era mi consulta. Eh, Tú estabas comentando recién el tema de la interpretación de los sueños, que no, en el fondo no hay espacio como para la interpretación. ¿Aquí ocurriría lo mismo? Ok. Fíjate, a pesar de que nosotros vivimos inmersos en una mente universal, partimos del hecho de que existe una inteligencia universal. No hay azar en el universo, decía Einstein. O decía más bien, Dios no juega a los dados con el universo, decía Einstein, con una total sabiduría. Eso por un lado. Por otro lado, si bien es cierto eso, también es cierto que cada mente individual tiene una propia individualidad, digamos, no tiene su propia individualidad. Entonces no se puede, es como los sueños, tal cual, ¿no? Cada persona puede representársele un sueño de una manera o un estado hipnótico siempre desde su punto de vista mental. Es decir, desde su concepción mental, una persona experimenta la hipnosis nunca es igual a la forma en que la experimenta otra. Por ejemplo, y esa es una de las cosas que nosotros criticamos de las personas que hacen hipnosis y colocan hacen una terapia, lo he visto, hacen una terapia con 40 personas en un salón para generar un resultado común para todos. Y el resultado no puede ser que sea común para todos. Porque de alguna manera, suponte que sea para eliminar el tabaquismo. Entonces, la forma en que cada uno de esas mentes individuales toma las sugestiones del hipnólogo en este caso, no se pueden cortar con tijeras, lo que quiero decir. No es un molde que estás aplicándole a 40 personas o a 50 o a 20. Cada persona va a constituir su estado hipnótico en base a múltiples y complejas características que lo hacen ser como es. Entonces, por ejemplo, sería decir como que mi vida, mis experiencias de vida, por ejemplo, son similares a las de Edgardo. Es imposible, desde todo punto de vista imposible. La forma de concebir lo que sea en nuestras vidas puede ser distinto y eso no invalida a uno de otro. Entonces, si tú experimentas, por ejemplo, Daniela, en ese estado de hipnótico, auroras boreales, en sí mismo representa un símbolo. Ese símbolo no se explica a través de una, como dije antes, matemáticamente hablando. ¿Y qué colores eran? ¿Y qué proporción de colores había? No es así. Es lo que la persona recibe en ese estado. Tú recibiste en este caso un símbolo, vamos a llamarlo así, de auroras boreales. Pero a lo mejor está Flavia en el mismo ejercicio y Flavia ve mariposas o alguien se le acerca, no sé, a alguien y le susurra algo en el oído o escucha una flauta dulce lejana. Entonces, cada quien va a experimentar su propio proceso. Lo que signifique eso para la persona lo va a descubrir, pero no a partir de un ejercicio intelectual de decir ya va, si es auroras boreales eso se corresponde con Noruega, ¿verdad? Seguramente un antepasado Noruega me está mal. No. Eso se deja tranquilo y fluimos con ese encuentro, con esa experiencia simplemente, Daniela. Fluimos con él. En su momento, tu inconsciente te lo va a revelar. En el transcurso de un día, puede ser que ocurra algo que tú digas y te caiga la ficha. Uy, ya me di cuenta de tal cosa.
a lo mejor tiempo después, pero en algún momento va a caerte la ficha y se te va como una especie de flor que se abre, se va a abrir el entendimiento y entonces vas a entender en ese momento lo que aquello significó, de lo cual probablemente ni siquiera te acuerdas ya. Es muy interesante, es muy interesante. ¿Por qué ocurre así? Porque no hay, es decir, cuando hablamos de estas cosas, no es que hicimos un proceso hipnótico, paso 1, paso 2, sugestiones hipnóticas, paso 3, sugestiones de cambio, paso 4, transformación. No. Si fuera así de fácil, imagínate tú. Sí, Andrés, Nosotros generamos... Sí, por favor, quería agregar lo siguiente, además, Daniela, que digamos, en un proceso de hipnosis o terapéutico donde se utilice hipnosis, que esto lo ha dicho Andrés ya más de una vez, lo repetimos, la hipnosis no es una terapia, pero puede utilizarse como una herramienta terapéutica o de coaching o en una sesión con PNL. La interpretación, ¿sí?, queda de lado y aparece algo que, desde mi punto de vista, es la calibración. O sea, ¿para qué acude la persona a una sesión de hipnosis? Para mejorar su calidad de vida, ¿sí? No para estar sujeta, ¿sí?, o para validar de alguna manera las dotes hipnóticas de un supuesto hipnotista o lo que sea, ¿no? Sino acude para mejorar su calidad de vida. Entonces, en vez de buscar interpretar, racionalizar lo que ha vivido en el proceso, es calibrar cómo llegó esa persona al proceso y cómo se va del proceso y cómo evoluciona luego del proceso. O sea, si su calidad de vida mejoró, pues hemos cumplido con el objetivo. Sin que haga falta, ¿sí?, elaborar elucubraciones o análisis que no nos van a aportar demasiado, porque forma parte del mundo interior y de la manera de acercarse a ese mundo interior de la persona, que es único y particular, como decía Andrés. ¿Sí? Eso es lo que quería aportar a lo que también te... Hay una, Edgardo, una persona que es un cliente, una cliente. Esta cliente plantea una situación determinada. Hacemos hipnosis, inclusive ya se hace por esta vía desde hace un año, funciona muy bien, por cierto. Hacemos hipnosis y ella me pregunta, wow, pero en el proceso hipnótico vi esto. Y digo, no tienes que decirme nada. No tienes que decirme nada. Eso es para ti nada más. Porque lo que tú me digas vale poco. Es decir, lo que yo te pueda decir sobre eso, yo no voy a inventar que si vistes caer una naranja de un árbol, eso representa la fuerza de gravitación. No. Nosotros los profesionales no hacemos eso porque no nos corresponde interpretar tu propia experiencia, sino que tú misma tienes que vivirla y dejar que eso primero se asiente y después, cuando se asiente, fluya. Sucede que después de la sesión, esta chica manifestaba un estado profundo de depresión. No era depresiva, estaba viviendo un momento muy difícil de su vida, muy difícil. Y trabajamos en hipnosis, el tema de su tristeza profunda, etc. Y bueno, terminamos la sesión y ella se quedó con su cara de tristeza. Yo no puedo hacer nada allí. Es decir, la función en este caso no es que al final de la sesión la persona esté a carcajadas, eso es mentira, ¿no? Más cuando se te ha muerto un ser querido. Entonces, a la semana siguiente, cuando nos volvemos a ver, lo que me llamó la atención de entrada era el rostro de esta chica. Un rostro distendido, un rostro en paz. Sus palabras eran en paz, de comprensión y de aceptación. Entonces, bueno, ese es el efecto neto que uno observa, como dice Edgardo, cuando uno calibra. Ese después puede llegar después de la sesión, puede llegar una semana después, como fue este caso. Y cuando le pregunto, ¿cómo estuvo tu semana? Andrés, increíble, durmiendo como nunca, teniendo sueños lindos con esta persona que se fue. Estoy en paz con esto, lo dejé ir y ya estoy en paz. Eso es. Más allá de lucubraciones y de explicaciones científicas es el efecto neto, lo que llamamos nosotros el principio de utilidad. Lo que nos interesa es que lo que la persona esté viviendo sea útil para ella. Que si nos llaman por ahí no sé qué cosa, que si somos los gurús, que si eso es o los maestros a veces nos dicen, eso para nosotros vale muy poco. O sea, lo respetamos, pero no le damos la importancia que tiene, porque más allá de cualquier cosa, lo que propiciamos nosotros, ayudamos a la persona, es una cosa muy simple, mire. Nosotros ayudamos a la persona a descubrir su propio potencial.
¿Cómo elaboró la tristeza? ¿Cómo elaboras la depresión? ¿Cómo elaboras la incapacidad que sientes para tal cosa? Y cómo tú mismo, tú misma, eso que construiste, deconstruirlo y construir nuevamente algo que te sea útil. Hasta ahí llegamos nosotros con esto. ¿Cómo fue? ¿Qué factores científicos? Nada que ver. Nada que ver, porque ni siquiera los más avesados en esto tienen una explicación. Y las explicaciones, en todo caso, te digo, salen sobrando. Más bien vivamos la experiencia y vivamos los cambios. Eso sí amerita. Edgardo. Sí, y sobre todo entender que en cualquier proceso hipnótico, como creo yo que en cualquier proceso de cambio o en cualquier relación, lo fundamental para obtener los resultados es la relación que se establece entre el cliente y el hipnólogo. Digamos que es la terminología que utilizamos, ¿no? No paciente, sino cliente, ¿sí? Y la del hipnólogo y no hipnotista, ¿sí? Sino hipnólogo. Es la relación. ¿Por qué? Porque ahora que veía a Daniela, por ejemplo, fíjate Daniela, ¿sí? Que tienes ahí descansando al lado tuyo, ¿sí? A alguien. A Rosario. Bien, ok. Eso se puede dar, ¿por qué? Porque hay una relación establecida que le permite a alguien estar relajado, tranquilo, ¿sí? En ese proceso. Entonces, mucho de los procesos de cambio, incluido un proceso de hipnosis donde se busca un resultado, no funcionan porque no se establece esa relación. ¿Sí? Porque el hipnólogo, que es quien lidera, quien guía, porque es el que se ha preparado para eso, no encuentra o no tiene las herramientas adecuadas para generar ese proceso que le permita a la persona entregarse a un proceso de hipnosis y estar receptivo a lo que va a pasar. ¿Bien? Entonces, no tiene que ver tanto con técnicas, con cuestiones de ese tipo, sino tiene que ver más que nada con la calidad de la relación que se establece, que propicia un proceso que ya es natural en el ser humano. Pues nosotros en el contexto indicado, ¿sí? Con un proceso determinado, entramos en hipnosis todo el tiempo. ¿Sí? Simplemente que en determinados contextos no nos podemos lograr porque aparecen determinados factores de interferencia, que uno de estos es, en la hipnosis y en la PNL se llama rapport, que es esa conexión que se establece entre el cliente y el hipnólogo que facilita el proceso y que yo lo he contado más de una vez en una anécdota que lo viví personalmente con Andrés, cuando por primera vez, ¿sí? Andrés hizo una sugestión que no la estaba haciendo conmigo, lo estaba haciendo en general, ¿sí? Una sugestión simple, muy simple, y que yo que ya había pasado por otros procesos hipnóticos, sin resultados para mí, al menos no palpables, no había sido una experiencia ni recordable, ni transformadora, ni nada para mí, tal vez porque estaba demasiado activa mi parte consciente. Y en esa experiencia con Andrés, por primera vez pude vivenciar cómo mi mano, sin yo darme cuenta, se elevaba, mientras mi mente consciente divagaba por algún lugar, ¿sí? Sin prestar demasiado atención a lo que Andrés decía, en teoría, conscientemente, pero justamente por el rapport que se había establecido en la relación, ¿sí? Mi inconsciente obedeció, aun cuando mi consciente estaba distraído, porque Andrés estaba invitado a un evento que yo hacía. Y mi mente divagaba. Tengo que hacer esto, ahora sigue lo otro. Y me puse ahí como quien diciendo, bueno, lo voy a acompañar a Andrés, que es el invitado, para que mis estudiantes también, al verme que yo hago el proceso, se entreguen al proceso. Entonces, pero mi mente estaba conscientemente en otra cosa. Y de pronto, no sé cómo me doy cuenta, aún con los ojos cerrados, que yo percibía mi mano acá arriba. Una prueba de sugestionalidad muy, muy simple, muy fácil y disfrutable además. ¿Sí? Primero me sorprendí, medio que me asusté, y después dije, ay, pero qué interesante. Qué interesante lo que está pasando. Y empecé a disfrutar de la experiencia a tal punto, ¿sí? Que en un momento hacía calor, era más o menos esta época, Andrés, ¿te acuerdas? ¿Sí? Hace un año. ¿Sí? Yo no conocí esa clase de hipnosis, yo venía de otro ámbito de la hipnosis conversacional del modelo Milton, ¿sí? Que es la que se ve en programación neurolingüística. Y esa experiencia, yo sentía que el flujo del viento del aire acondicionado
hacía que mi mano haga esto. O sea, yo literalmente percibía esto y en realidad no sucedía, habrá habido un pequeño movimiento. Pero fue una experiencia muy reveladora. ¿Y basada en qué? ¿Por qué antes no y ahora sí? Por la relación que habíamos logrado establecer, que hizo que todos los filtros, los bloqueos conscientes que uno tiene, ese factor crítico analítico, descienda y la mente inconsciente se deje guiar. Porque el verdadero rapport es una conexión de inconsciente a inconsciente. ¿Sí? Eso es lo que quería aportar como para ampliar el concepto. ¿Sí? Claro. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, alguna consulta o aporte más? Y si no, continuamos la Muchas charla. gracias. Sí. No, Bien, por favor, al contrario. Gracias, Daniela. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por favor, levanten la aprovechen. manito o si quieren preguntar o consultar algo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Hola. Sí, Alejandro, adelante. Te escuchamos, Alejandro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias, Edgardo. Gracias, Andrés, por compartir este espacio con nosotros. Les hablo desde la ciudad de Cajamarca, en Perú. Y he visto tus 4 videos o 3 videos, Edgardo, y me parecen muy interesantes. Y se me ha quedado grabado 2 ejercicios que has realizado. Uno que lo puedo observar, que has utilizado los círculos, que lo tienes al fondo en tu pared, ya, sí. En donde, bueno. Y el segundo ejercicio, creo que mi parte subconsciente me dice que ese ejercicio puede hacer cambios en realizar cambios en lo que son las representaciones mentales. El ejercicio que mencionabas era de que nos enfoquemos en algo negativo que nos haya pasado en algún momento y luego nos enfoquemos en algo positivo que nos haya pasado y luego que ese cuadro de lo positivo lo coloquemos encima de lo negativo. No sé, quisiera que me des un poco más de alcance acerca de este ejercicio que desde mi subconsciente me indica que este ejercicio me puede servir bastante para realizar algunos cambios en lo que son mis representaciones mentales, porque me indicaste que los pensamientos como tienen energía, ¿no? Sigue un proceso y de ese proceso lo único que podemos cambiar viene a ser la representación mental. Por eso yo quisiera que me indiques tanto el ejercicio de los círculos y como el ejercicio de estos cuadros de una escena positiva y de una escena negativa, ¿cómo lo puedo realizar? ¿En qué momento? Y considero, ¿no? Desde mi parte subconsciente me indica que puede realizar cambios muy importantes en mi persona. Gracias por su respuesta. Ok, Alejandro. Bueno, primero quiero aclarar que son ejercicios de programación neurolingüística, ¿no? Aunque sí, fíjate, hay algunos elementos en común que me va a servir para linkearlo con la hipnosis. Primero, lo que bien acabas de decir, es la participación de la mente inconsciente en el proceso de cambio. ¿Sí? La programación neurolingüística, si bien con abordajes que en algunos casos se juntan de alguna manera, ¿sí? se aglutinan con la hipnosis, de pronto tiene abordajes o técnicas diferentes, aunque herramientas muy similares. ¿Sí? Esto de la calibración, el rapport, son herramientas comunes a la programación neurolingüística y a la hipnosis. Y en el fondo, en realidad, es llegar al mismo resultado por abordajes diferentes. Lo que hace la PNL como la hipnosis es adentrarte en la mente inconsciente con distintas herramientas para modificar las representaciones internas que tienes de determinados eventos o sucesos. La PNL lo hace de una manera, la hipnosis puede hacerlo de otra manera. Ahora, puntualmente, en el juego de los círculos, que es un ejercicio donde hay elementos se trabaja con la lateralidad y otros elementos, básicamente lo que busca el juego es el mismo objetivo que la hipnosis, es mantener tu foco consciente de alguna manera en segundo plano para que tu mente inconsciente haga el juego. Fíjate, haciendo un paralelismo con la experiencia que yo contaba cuando Andrés hizo la prueba de sugestionabilidad.
¿sí? Mi mente consciente estaba distraída, ojos cerrados, distraída en determinados pensamientos que aparentemente no tenían nada que ver con lo que Andrés estaba haciendo. Pero como había rapport, ¿sí? O sea, había una conexión, mi mano se elevó. Este juego, ¿sí?, tiene la finalidad de concentrar tu atención consciente para que la mente inconsciente quede permeable al proceso, que en este caso se hace de otra manera, con movimientos, entrando y saliendo de distintas posiciones perceptuales. En un proceso de hipnosis se hace de una manera diferente, es guiada por la palabra del hipnólogo, ¿sí? Pero en realidad lo que se busca es lo mismo, ¿sí? Poner en segundo plano nuestra parte analítica, nuestra parte enjuiciadora, ¿sí?, esa que tiene el diálogo interno que nos incapacita, y permitir que el mensaje o la técnica permee a niveles inconscientes. ¿Sí? No sé si logro ser claro, Alejandro y Andrés. Sí. Tenemos una consigna acá, que yo a veces hago cosas y después le digo a Andrés, lo explicas. ¿Sí? ¿Sí? Así que sí, todo lo que quieras aportar. Básicamente esta técnica de PNL tiene herramientas en común: el rapport, la calibración y la participación activa de la mente inconsciente en el proceso de cambio. No sé si logré ser claro, Alejandro, y Andrés, si quieres aportar algo más. Sí, aquí es muy interesante para las personas que están introduciéndose en este mundo comprender. Perdón, Andrés, perdón que te Sí. interrumpa. Sí, quería validar con Alejandro, no sé si logré ser claro con la... Sí, gracias Edgardo. Gracias, Okay, sí, esperando que complemente también Andrés. Ahí Andrés te va a ampliar. Sí, gracias Andrés, adelante. Gracias, Alejandro. Es importante comprender que cuando hablamos de mente consciente y mente inconsciente no son dos cosas separadas. El hecho de verlas separadas es justamente lo que nos tiene como nos tiene en el mundo. Incapaces de comprender una realidad que es mucho mayor. Realmente son dos mentes que interactúan permanentemente, no son dos cosas separadas. Y eso implica, cuando yo entiendo esto, que así como les decíamos antes, fíjate el ejercicio, Alejandro, de los círculos, básicamente es un ejercicio de cómo conscientemente podemos afectar la mente inconsciente. Ahí está. Distraigo mediante un ejercicio la mente inconsciente, previo hay una sugestión de cambio, y la mente inconsciente entonces está libre de elaborar lo que sea con relación a ese cambio que yo deseo. Resultado: la persona tiene una claridad sobre ese elemento que tanto daño o molestia le ocasiona. Ya no le duele, ya lo puede pasar tranquilamente, lo comprende, lo perdona o termina curándose de alguna cosa que esté padeciendo. Entonces es la manera en que nosotros podemos influir definitivamente. Ahora, Alejandro, con relación a esos modelos mentales, nosotros somos los autores de esos modelos mentales. Nosotros partimos filosóficamente de lo que se llama el constructivismo, como epistemología de todo esto, porque la realidad no se descubre, la realidad se crea. Nosotros somos artífices de nuestra propia realidad. Entonces, ¿de qué manera nosotros constituimos las verdades que nos guían en el camino de la vida? De la misma manera en que constituimos las creencias, que nos expanden o que nos limitan. Está lo mismo. El tema es que terminamos aferrándonos a esas verdades, no dudamos de esas verdades y andamos por la vida creyendo que el mundo que vemos es el mundo que es, como una manera de sabernos. Y eso de alguna manera nos da satisfacción o nos permite un poquito de sosiego de entender que hay un sentido para mí en la vida, porque lo que hago, lo que hacía mi papá me decía, estudié una carrera para que seas alguien en la vida, ese era el paradigma de mi época, y yo tomaba eso a pie juntillas, es decir, estudia algo para que sea, es decir, el ser alguien en la vida implicaba tener un título universitario. Fíjate esa creencia y de qué manera eso se constituye en una barrera que hay que atravesar para ser alguien en la vida. Hoy sabemos que eso no es así, ni mucho menos. Pero para eso, ese modelo mental que se establece a partir de esa creencia, hay que cambiarlo. ¿Cómo se cambia? Bueno, en el momento que comenzamos a entender elementos como este. Cuando comenzamos a entender que conscientemente podemos afectar la mente inconsciente.
que el ser alguien en la vida no tiene nada que ver con la carrera que estudias, ni los idiomas que hablas, ni el 20 o los 10 puntos que sacabas en matemáticas. Nada que ver con eso, sino en la capacidad más bien de disfrutar el camino de la vida. De eso se trata al final del día. Entonces, en un momento determinado, nos paramos frente a un espejo y damos cuenta de esto. A mí me encanta mucho y siempre también me gusta contarlo. Y a los que no lo han leído, léanlo. Léanse La muerte de Iván Ilich. La muerte de Iván Ilich es un libro de León Tolstoy, de los clásicos rusos. Y León Ilich, yo lo leí cuando tenía 16 años. Léanselo. Al final del libro hay una frase que a mí me marcó, siendo muy joven, y por eso es que desde muy joven, aparte de mis carreras universitarias y todo lo demás, siempre tuve la tendencia a valorar y a evaluar lo que era la vida de otro lugar. Y hay una parte final del libro, al final, donde Tolstoy, el genio de Tolstoy, nos pone realmente en un dilema, ¿no? Es decir, lleva al lector a un espacio terrorífico. Cuando Iván Ilich, el personaje central, que era un burócrata de la época zarista, está muriendo. Está en el cuarto con su esposa, su fiel esposa y sufrida esposa, y entonces hace la pregunta trascendental. Y le pregunta a su esposa, ¿será que la vida que viví fue la vida que debía haber vivido? Sí, ya, obviamente una pregunta que llega tarde, no hay nada que hacer, está agonizando. Entonces es muy interesante porque Tolstoy nos lleva a una evaluación de lo que es la vida para hacérnosla ahorita y no espera estar en una cama agonizante, ¿no? Esa posibilidad de nosotros, en un proceso de autoobservación sincero, genuino, podernos preguntar, este modelo de vida que yo llevo, esta forma de entender la existencia que tengo, ¿será que es el único modelo que hay? Porque además, esto me lleva a otra cosa. Esta es la era de la duda, es la era del disentir, es la era de romper lo que no está roto, hoy más que nunca, desde hace 25 años, pero hoy más que nunca. Y más que nunca, Edgardo y yo, cuando hablamos de estas cosas, lo primero que hacemos es decirle a nuestros alumnos que hacen formaciones con nosotros, la primera tarea es dudar. Dudar, así como dudaba tarde Iván Ilich en su lecho de muerte, dudar ahorita de las creencias que tienes, de los modelos mentales que tienes, de los patrones para entender el mundo que habitan en tu cabeza. No hay otra forma, no hay posibilidades de cambio que no sea a través del inconsciente. Hoy ya se sabe eso. No hay posibilidades de cambio si no es a través del inconsciente. Te devanarás los sesos pensando cómo solucionar esto que vives hoy en día. Te pegarás contra la pared buscando una respuesta lógica a lo que está pasando. ¿Por qué tema con tus hijos? ¿Por qué tema con tu esposo, con tu jefe? ¿Por qué? ¿Por qué yo, Dios mío? Pregúntale a Dios las veces que quiere y Dios no te va a responder. A través del inconsciente sí. Todas las brechas de tu vida se pueden acortar únicamente a través del inconsciente. Y por eso es que es tan importante este punto y en este momento, en esta charla. Edgardo, sigue tú porque voy a buscar el cable porque se me está acabando la batería y conscientemente tomo la decisión de buscar el cable. ¿Se dan cuenta? Ya vengo. Fíjense qué interesante esto cuando nos sucede en la vida cosas como no sé qué me pasa. ¿Sí? O sea, no sé qué me pasa. Fíjense que ¿les ha pasado alguna vez eso? O sea, no sé por qué hago esto, no sé por qué siento esto, no sé. Bueno, ese no sé tiene que ver justamente con lo inconsciente. Por eso no lo sé. Es como que yo les preguntase, ¿saben, por ejemplo, qué temperatura exacta tiene su cuerpo? Sin el termómetro, por supuesto. Pueden hacer un cálculo, pero exactamente no lo saben. ¿Sí? Si es 36. 2, 3, 3. Bueno, ahora nos enteramos rápido porque en todos lados nos toman la temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Pero normalmente no sabemos. O no sabemos, ¿sí? Tampoco, ¿sí? cuáles son los niveles de insulina en sangre que tienen. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque es un proceso inconsciente. ¿Sí? Como muchísimos otros procesos de nuestro organismo que no percibimos. ¿Sí?
el metabolismo. En este momento, en cada una de nuestras células está ocurriendo un proceso metabólico maravilloso que nos mantiene con vida, con energía, o nos hace dormir, dependiendo de lo que comamos, ¿no? ¿Sí? Pero está ocurriendo un proceso metabólico. Y no somos conscientes de eso. Entonces, cuando decimos no sé por qué, tiene que ver con el inconsciente. Y otra cosa, fíjate, a veces decimos, ya me di cuenta por qué me pasa esto. Y sin embargo no lo puedes cambiar. Mira, me di cuenta. Pasa que mi papá, claro, ya sé. Mi papá era tacaño, yo soy tacaño. Mi papá era dispendioso, yo, me di cuenta. Está bien, me di cuenta, pero no lo puedo cambiar. ¿Por qué? Porque me di cuenta conscientemente. Entonces ahí, en esas pequeñas elicitaciones diarias, nos podemos dar cuenta de que si el inconsciente, la mente inconsciente no acompaña, como les decía Andrés hace un momento, el proceso, no hay manera de resolverlo, aún menos de una manera profunda, ecológica y duradera. ¿Sí? De pronto lo puedo resolver con voluntarismo, pero eso va a traer consecuencias. Porque va a implicar, ¿sí? Es como todo lo que hago porque no me queda otra. ¿Sí? Y me esfuerzo, le pongo fuerza de voluntad, como ir a un trabajo que no me gusta o sostener una relación que no me gusta. Con voluntarismo, ¿sí? Puedo conseguirlo cierto tiempo, pero a costa de mi calidad de vida. ¿Por qué? Porque no están involucrados los dos elementos, el consciente y el inconsciente. Darme cuenta que quiero resolverlo y acudir al inconsciente para resolverlo. O no saber qué es lo que me pasa, pero tomar la decisión consciente de resolverlo. Porque en los procesos, ¿sí?, hipnóticos muchas veces se resuelven cosas que no quedan registros conscientes. Sí, adelante, Andrés. Sí. Entonces, a ustedes que yo veo que les gusta tomar nota, tomen nota de esto, miren, como que resumiendo lo que acaba de decir Edgardo. La comprensión perfecta de lo que te está pasando, no garantiza su solución. Lo siento mucho. Yo siempre pongo el ejemplo del COVID. No sé si han oído hablar del COVID, una cosa que llaman pandemia por ahí, una cosa de esa. La persona, es más, les hablo de una querida persona, fue el neumonólogo de mi familia, un neumonólogo de prestigio realmente, y yo creo que Dios lo tenga en su gloria, pero este amigo si alguien sabía de lo que estaba pasando, era él. Tenía una precisión, pero bueno, un experto en la materia. Explicaba el tema del COVID para arriba y para abajo, todas las variantes, todo lo que se puede saber del COVID. Mi querido amigo lo sabía y sin embargo se contagió de COVID y murió. Perdóname lo feo del ejemplo, ¿no? Porque lo recuerdo con mucho cariño. Pero vale lo mismo para esto. Yo conozco personas que, mis clientes, por ejemplo, me pueden decir, Andrés, me está pasando esto, y por supuesto, eso deriva de esto y esto, debido a esto, y yo me quedo así viéndolo. Y al final le pregunto, ¿y qué vas a hacer con todo eso? No sé. Se le acaba el carrete al hilo, ¿no? Se acaba. No garantiza la solución. Entonces, ¿de qué vale tener una percepción de lo que está ocurriendo? Es más, la persona te investiga en Google lo que está pasando, busca casos y tiene una explicación para todo. Viven arrastrando su misma pena 10 años. Inclusive una persona que conozco ahorita tiene 20 años arrastrando. La misma situación. Y es experta. Hay que ver la cara a 20 años. Eso es equivalente a 5 doctorados. Tiene 5 doctorados de pena. Pena 1, pena 2, pena 3, pena 4 y pena 5. Y tiene las 5 penas activas. Las 5 situaciones en su vida igualmente activas. Entonces no va por ahí. Como les digo, si no pasa por el tema del inconsciente, no hay solución. No hay solución. Digo yo, ojo, para situaciones trascendentes. Porque ahorita, por ejemplo, me di cuenta conscientemente que no tenía activado el cable de mi compu. Conscientemente me di cuenta, me quedan 5 minutos de batería. Estoy comprendiendo lo que puede pasar.
busqué mi cable, lo instalé y aquí estoy con mi cablecito que me garantiza que no se me apague la máquina. Eso no aplica en este caso. Te hablo de situaciones difíciles que arrastramos en la vida, difíciles, improntas que nos acompañan. Entonces, cuando trabajamos hipnosis, justamente lo que hacemos es que hablar con el inconsciente interviene, el inconsciente se abre y el inconsciente procura soluciones que el consciente no está en capacidad de aportar. El consciente no está en capacidad de aportar. El consciente está buenísimo, buenísimo. ¿Sabes para qué? Por ejemplo, para atravesar una calle. Para que mires para abajo y para arriba si no viene auto. Porque si dejas que el inconsciente se ocupa, el inconsciente se ve como que estás en el aire volando y que los carros no te van a hacer nada. No, el inconsciente se ocupa de decirte, mira, déjate un café en el fogón, en la hornalla, y sales corriendo a pagar. Ahí está el consciente interviniendo. Pero para situaciones puntuales de la vida, esas situaciones que todos vivimos de alguna manera, es a través del inconsciente que es posible llegar a la solución de este tipo de situaciones. Ricardo. Sí, Andrés, y lo que sí hay que hacer consciente, ¿sí?, es la decisión de cambiar. Esa sí es una decisión consciente. ¿Sí? ¿Sí? Porque si fuese por el inconsciente no le gustan los cambios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su función es mantenernos vivos, alejados del peligro. O sea, el camino conocido. ¿Sí? Y como no tiene la capacidad de análisis, de juicio, de nuestra parte consciente, no analiza, responde automáticamente en base a su programación. Entonces, hace elaboraciones del tipo, no reflexiones, sino elaboraciones del tipo. Dice, a ver, ¿sí?, llevo 20 años sufriendo con esta relación. O, a ver, llevo 15 años sin ir al gimnasio, estoy con 30 kilos de más, un montón de cosas. Pero estoy vivo, estamos vivos, ¿para qué vamos a cambiar? A ver si vamos al gimnasio, nos tropezamos con la cinta y nos morimos. Bromeando un poco, es lo que piensa el inconsciente y dice, ok, este camino, a ver, será tortuoso, será como sea, pero es el conocido, acá estamos vivos. La función de la mente inconsciente no es que seamos felices. Esa es una decisión que tenemos que tomar conscientemente. Para la mente inconsciente la felicidad no tiene ninguna representación. ¿Sí? Lo que quiere es mantenernos vivos, alejarnos del dolor, tranquilos, relajados, para que no gastemos energía y no vayamos a desgastar demasiado y morir. Somos nosotros con nuestra capacidad consciente la que debemos decir, ok, ya no quiero más de este dolor, no quiero más de esta incomodidad, no quiero más de esta vida, y tomar la decisión consciente de incorporar al inconsciente al proceso de cambio. ¿Sí? Y establecer una comunicación con él para hacerle ver que esos automatismos que ha incorporado, ¿sí?, no son la única opción. Pero obviamente en el terreno del inconsciente, que es lo simbólico, y en una determinada frecuencia cerebral, ¿sí?, que, bueno, esto lo profundizamos en formaciones que hacemos, pero un poco la finalidad de este conversatorio era eso, y en este puntual, el inaugural, es plasmar de alguna manera, de la manera más simple posible, y más entendible posible, el poderío que tiene la mente inconsciente. No pretendemos acá dar lecciones sobre hipnosis y sobre cómo aplicar la hipnosis en distintas áreas, que tienen muchas áreas de aplicación. Eso lo hacemos en las formaciones, que de hecho ahora les vamos a contar, porque también la idea de hacer estos conversatorios es que conozcan cuál es nuestra propuesta académica, nuestra propuesta profesional y nuestra propuesta de transformación, que creo que hoy que van de la mano, ¿sí?, una con otra. Sí, Manuel, adelante. ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos de Tijuana, Baja California. ¿Qué tal? Yo tengo dos dudas. En cuanto a la mente inconsciente, ¿es inconsciente o es subconsciente? Y la otra, la diferencia entre visualización e imaginación. ¿Me pudieran aclarar eso? Porque tengo esa duda. Gracias. Ok. Bueno, a ver, Manuel, gracias por tu pregunta. En la metáfora de Freud, ¿sabes que Freud usa la metáfora del iceberg? Fue de las primeras metáforas que intentaban explicar el tema de la mente.
en una época hace más de 100 años en la cual esto era tabú prácticamente hablar de la mente desde el punto de vista científico. Y Freud fue uno de los valientes, de los pioneros que se atrevió a incursionar en este campo de la mente inconsciente. Y que él crea la famosa metáfora del iceberg, la punta del iceberg, el mundo consciente, este mundo actual donde estamos ahorita, es un pedacito apenas, algunos dicen que es el 5%, y el grueso, digamos, lo que está oculto, lo inmenso, la masa inmensa, que es el inconsciente. Entre el consciente y el inconsciente, Freud coloca al subconsciente en los límites entre el consciente y el inconsciente. Es como una especie de interfaz. En el subconsciente damos cuenta de nuestro mundo emocional, al mismo tiempo, es decir, como que, ¿sabes, no? Donde se liga el agua superficial y el agua profunda en este espacio, entonces es como una especie de interfaz en la cual se mezcla, o es posible nosotros tomar conciencia de nuestras emociones, de nuestros deseos, ¿sí? De razonalmente, conscientemente tomar nota de estos elementos. En la medida que profundizas, obviamente pasas al mundo inconsciente, del cual no tenemos evidencias, digamos, racionalmente hablando. Entonces, básicamente son como 3 niveles, nos decía Freud. A todo evento nosotros usamos, y hoy en día prácticamente no se habla de mente subconsciente. Un poco esa metáfora freudiana ha dado paso a hablar de los 2 niveles, arriba y abajo, superficial y profundo, ¿no? Hay quienes trabajan con mente subconsciente, pero no digamos que es la gran mayoría, sobre todo los estudiantes de esto, los estudiosos de esto, ya no la toman en cuenta para sus estudios, para sus investigaciones, ¿sí? Eso por un lado. En cuanto a imaginación y visualización, una cosa es, yo creo que son como primas hermanas las dos. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, imagínate, Manuel, de aquí a un año, ¿dónde tú estarás? ¿No? Entonces, fíjate que imaginariamente te llevo a un año. Luego te digo, visualízate ahí en ese espacio dentro de un año. ¿Ves? O sea, imagínate ahí y ahora visualízate ahí. Te das cuenta que son prácticamente, solo que en el proceso de visualización intervienen normalmente todos los elementos perceptivos. O sea, como te digo, visualízate, es que te mires, te sientas, te escuches, te olfatees, todos los elementos de lo que implica una visualización completa. ¿Sí? Que no así la imaginación. La imaginación te va a ubicar en el contexto recibiendo, ponte tú un título universitario, ¿no? Por decirte algo. La visualización te va a ver el sentimiento de recibir el título, dándole la mano al rector, qué sé yo. ¿Te das cuenta? A mi juicio, la visualización tiene los elementos más detallados del proceso de visualizar. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias, aclarado. Gracias, Manuel, muy amable. Bien, ¿alguna consulta? Fernando, adelante, ¿cómo te va? Ahí te habilita el micrófono, fíjate. Buenas tardes, Edgardo, Andrés y a todos los compañeros. Como dijo, para los que no me conocen, desde el centro del mundo, Ecuador. Bendiciones a todos. A ver, me equivoco, me corrigen si estoy equivocado entre la interfaz del consciente, el inconsciente y el subconsciente. Los procesos de cambio, estamos claros que se dan a nivel profundo en el inconsciente, pero también hay ese que están dejando un poco de lado, ese interfaz, que es el subconsciente, que cuando hay una conversación entre una persona sin tratar de nadie de hacer mejorar o hacerlo cambiar al otro, simplemente hay una palabra o un ejemplo que de pronto la otra persona no lo entiende ni lo comprende bien, pero como quien dice, le sonó o le dio la chispa que entró en el subconsciente y después se comienza a procesar y entra al subconsciente para hacer el cambio. A ver. Está bien, Fernando. ¿Cómo estás, querido? Un gusto saludarte. Sí, tal cual, tal cual. Sabes que me hiciste recordar cuando alguien cuenta un chiste, ¿no?
uno de mis amados hermanos, mi hermano mayor de hecho, si me escucha me mata, pero bueno, no me va a escuchar eso. Esto queda entre nosotros, ¿ok? Por favor, no lo vayan a divulgar. Mi hermano, tú le cuentas un chiste, él lo analiza, como a los 2 días, le cae la ficha del chiste, y a los 3 días se ríe. ¿Te das cuenta? Entonces te sale con una risa y tú de que te estás riendo. No, ¿te acuerdas que el domingo me dijiste tal cosa? Oye, por fin. Bueno, más o menos tiene que ver, Fernando, con lo que tú estás expresando, ¿no? Ahora, fíjate, ese es un proceso, si se quiere, paulatino. Sin embargo, las situaciones que pueden ser traumáticas van directo, lo que llaman por ahí un fast track al inconsciente, de una vez. Les ha pasado, Dios quiera que nunca les pase, pero conocemos de casos muy, muy corrientes que una persona que sufre, por ejemplo, un accidente de tránsito grave, conscientemente lo vivió, pero lo bloquea al mismo tiempo, el trauma se va al inconsciente directamente donde lo aloja y no quiero saber nada de eso. Y entonces genera un proceso de amnesia temporal o de no querer saber. Luego en el tiempo, eso es como los corchos, ¿no? O como los cadáveres. Los cadáveres flotan, aunque tú no quieras, después de días, flotan. Igual que los corchos. Entonces, en el tiempo, esa persona comienza a aceptar el accidente, comienza a aceptar si hubo pérdidas allí y va entrando ahora a tomar conciencia de lo que realmente pasó. Entonces puede ser por 2 vías. Si es como te dije antes, por ejemplo, un mal chiste con mi hermano, pero si es desde ese punto de vista puede ser como que eso que tú estás diciendo, ¿no? En primer piso, segundo piso, tercer piso. Normalmente las improntas que recibimos en la vida, esos eventos traumáticos, sellan de una vez. Es decir, van de una vez al espacio del inconsciente como una manera de protección, además ecológica. El inconsciente se va a ocupar de eso y en algún momento le dirá a la persona, ok, conscientemente necesito que te hagas cargo de esto, ¿no? Estoy haciendo eso metafórico, ¿no? No es que el inconsciente va a hablar con el consciente, pero en algún momento la persona lo subirá y entonces asumirá y lo gestionará conscientemente lo que vivió. ¿Okay? Entonces, sí, va por ahí, Fernando. Gracias. Muy bien. Para cerrar les voy a contar algo. Antes de presentarles, para aquellos que les interese y quieran quedarse, escuchar, por supuesto, la propuesta que tenemos académica, formal, de gnosis del modelo quinta generación. También le vamos a contar, detallar un poco qué es modelo de quinta generación. No sé si han escuchado hablar de Brian Tracy, ¿sí? Famoso escritor, líder, vendedor, formador de vendedores. Cuenta él que en sus años jóvenes no era muy buen vendedor, todo lo contrario. Una persona frustrada que hacía ventas porque tenía que vivir y no le iba muy bien, que digamos. Día tras día sufría rechazos. Y un día, dice él, cansado de esa vida, tomó una decisión consciente. ¿Qué es lo que le pasaba a diario? Llegaba a su cliente, él visitaba empresarios, y le decía, mire, déjeme la propuesta, yo lo voy a analizar y le voy a llamar. En el mejor de los casos. En la mayoría de los casos lo rechazaba. Y se sentía infinitamente desdichado por eso. Y un día, cansado de tanto dolor, dijo, bueno, hoy va a ser el último día de mi vida. ¿Qué voy a hacer esto? ¿Sí? O me despiden de trabajo o esto cambia. Llega a su primera visita del día y dice, bueno, muy interesante, por favor, visíteme en tal fecha que yo voy a evaluar la propuesta. Dice que armándose de valor, temblando por dentro, le responde, no hago segundas visitas. El hombre se queda así. ¿Cómo? No hago segundas visitas. Fíjese, toda la información que usted necesitaba ya se la he dado. Por lo tanto, sea por un sí o por un no, puede tomar la decisión. Ah, bueno, siendo así, pues entonces sí, le tomo el pedido. Salió de ahí, fue a su
segundo cliente del día, y repitió lo mismo. Le dijo, ¿me puede visitar? No hago segundas visitas. Y el cliente volvió a comprarle. En 45 minutos había hecho más ventas que en todo el mes. Y a partir de ahí su vida cambió. ¿Cuál era el motivo de la desdicha de su vida? Simplemente que no había tomado una decisión consciente de procesos que venía haciendo inconscientemente. Si buscan en internet, busquen Brian Tracy y van a darse cuenta quién fue, quién es, la cantidad de libros que escribió y lo que le aportó a la humanidad a partir de tomar una decisión consciente. Así que bueno, agradecerles a todos, especialmente ya a nuestros colegas, porque ya son colegas nuestros, se han formado ya a un nivel profesional, agradecerles el acompañamiento permanente, siempre nos están apoyando con su presencia, con sus aportes, y eso habla de alguna manera de que realmente estamos formando y desarrollando una comunidad, así que estamos muy felices con eso. A todos los que de pronto por primera vez nos conocen o hace poco, está hecha la invitación, y bueno, por supuesto, continuaremos con estos conversatorios, y en un rato más tenemos ya, están invitados los profesionales ya egresados, tenemos una sesión de actualización, así que ahí les compartimos el enlace para ello. Y el resto, invitarlos a sumarse a esta comunidad. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias, chao. Gracias. Y el domingo estamos de nuevo en estos conversatorios, van a ser todos los domingos en la misma hora, pues los esperamos con los brazos abiertos. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao. Hasta luego.